Desde el momento en que nacemos, el mundo empieza a dejarnos marcas invisibles. Sin darnos cuenta, absorbemos más que palabras y gestos. Absorbemos expectativas, juicios y normas que nos dictan cómo debemos vivir, cómo debemos sentir y quiénes debemos ser. Este proceso empieza antes de que podamos siquiera hablar y, lo que es aún más sorprendente, continúa moldeándonos durante toda nuestra vida. Pero, ¿qué sucede con las partes de nosotros que no encajan en este molde? ¿A dónde van esos deseos, emociones y pensamientos que no se ajustan a las expectativas externas? Ahí es donde comienza la sombra, una fuerza poderosa y muchas veces subestimada. La forma en que el entorno moldea nuestra psique puede ser una fuente de conflicto interno profundo. Las reglas invisibles que absorbes pueden estar en conflicto con tu verdadera esencia, creando fragmentación y desconexión. Pero lo que no nos enseñan es que, para vivir de manera plena y auténtica, debemos aprender a integrar esas partes reprimidas de nosotros mismos. Entender cómo nuestra sombra influye en nuestra vida puede ser el primer paso hacia una transformación real y profunda. Mi nombre es Cosmin y llevo años ayudando a personas a profundizar en su autoconocimiento y a encontrar esa claridad interior que tanto anhelan. A través de audiolibros, varios ebooks que he escrito y mi experiencia personal, he guiado a cientos de personas a enfrentar y comprender su sombra, a reconciliarse con esas partes reprimidas y, finalmente, a encontrar paz y equilibrio en su vida. Este video no es para todo el mundo. Si estás buscando soluciones rápidas o respuestas superficiales, probablemente no sea lo que necesitas. Pero si eres alguien que se siente atrapado en patrones repetitivos, que siente que hay algo más profundo en tu interior buscando ser escuchado, entonces te invito a quedarte hasta el final. Descubrirás cómo enfrentar tu sombra puede desbloquear una versión más auténtica y liberada de ti mismo. Una versión que tal vez ni siquiera sabías que existía. El entorno familiar nos provee de nuestros primeros mapas para navegar por el mundo, pero más allá de las paredes de nuestro hogar, la sociedad en la que nacemos también empieza a influir sobre nosotros, a menudo de formas que no comprendemos plenamente hasta mucho más tarde. Absorbemos creencias sobre el bien y el mal, sobre qué comportamientos son dignos de aprobación y cuáles nos harán enfrentarnos al juicio de los demás. Estas enseñanzas, aunque no siempre expresadas explícitamente, están ahí como una corriente silenciosa que guía nuestras decisiones y nuestras formas de actuar. A medida que crecemos, este proceso se vuelve aún más profundo y complejo. Sin darnos cuenta, comenzamos a ajustar nuestras emociones, nuestras respuestas, nuestras opiniones, todo en un intento, muchas veces inconsciente, de encajar en los moldes que otros han diseñado para nosotros. La importancia de este proceso no puede subestimarse, ya que determina la forma en que nos vemos a nosotros mismos y, por ende, cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Al adaptarnos a las expectativas externas, comenzamos a construir nuestra identidad en función de lo que otros esperan de nosotros, en lugar de explorar quiénes somos verdaderamente en nuestro interior. Esto, inevitablemente, crea una distancia entre nuestra esencia más auténtica y la máscara que comenzamos a usar para navegar en el mundo social. Sin darnos cuenta, empezamos a vivir vidas que, aunque tal vez sean aceptables desde el exterior, pueden no reflejar plenamente nuestra verdad interior. A medida que crecemos, esta adaptación se va haciendo cada vez más profunda. De manera casi imperceptible, comenzamos a absorber las expectativas que los demás tienen sobre nosotros. Nos amoldamos a lo que percibimos como necesario para obtener aceptación, pertenencia y amor, los tres pilares fundamentales que sostienen nuestras interacciones humanas desde una edad temprana. Sin embargo, esta adaptación temprana no es neutral ni sin consecuencias. Tiene un costo significativo. Un precio que pagamos al dividir nuestra psique y clasificar ciertas partes de nosotros mismos como buenas y otras como malas. Nos vemos forzados a separar aquellas cualidades y emociones que son aceptadas y apreciadas por la sociedad de aquellas que son etiquetadas como inadecuadas o inapropiadas. Este proceso es el inicio de lo que Carl Jung describió como la sombra,
un concepto fundamental en su teoría de la psicología analítica que se refiere a todos aquellos aspectos de nuestra personalidad que hemos reprimido o rechazado. A medida que la infancia se convierte en adolescencia y luego en adultez, nuestra tendencia a adaptarnos a las expectativas ajenas se convierte en un proceso cada vez más automatizado. Lo hacemos sin pensar, como una segunda naturaleza. A veces, ni siquiera somos conscientes de que estamos ajustando constantemente nuestra personalidad, nuestras emociones y hasta nuestros sueños en función de lo que creemos que nos garantizará aceptación y pertenencia. Estos son dos de los pilares más fundamentales en nuestras relaciones humanas, y desde una edad temprana aprendemos que el amor y la aceptación no siempre son incondicionales. A menudo son recompensas que obtenemos cuando nos comportamos de cierta manera o nos adherimos a ciertos valores o normas que nos imponen. Sin embargo, esta adaptación, aunque necesaria para navegar por el mundo social, no es sin consecuencias. Con cada ajuste que hacemos, estamos dividiendo nuestro ser en partes aceptables y partes que consideramos inadecuadas. Quizás sin darnos cuenta, estamos clasificando nuestras emociones y cualidades en términos de lo que es socialmente deseable y lo que no lo es. La ira, por ejemplo, puede ser vista como un sentimiento inapropiado. La tristeza puede considerarse una señal de debilidad. Entonces, aprendemos a reprimir estas emociones, a enterrarlas en lo más profundo de nuestra psique. Este proceso, que Carl Jung describió brillantemente como la formación de la sombra, es una forma de autoprotección que nos permite sobrevivir en un mundo que nos impone restricciones y expectativas desde muy temprano. Lo que no solemos darnos cuenta es que esta división interna tiene un costo significativo. Al catalogar ciertos aspectos de nosotros mismos como inaceptables, los relegamos al inconsciente, donde no desaparecen, sino que esperan su momento para manifestarse de formas que no siempre podemos prever. Este proceso de represión crea una especie de fractura interna, donde partes importantes de nuestra psique quedan separadas de nuestra identidad consciente. Aunque puede parecer que hemos controlado o superado estas emociones o cualidades, en realidad, lo que hemos hecho es enterrarlas más profunda, donde continúan ejerciendo su influencia de manera subterránea y muchas veces destructiva. La sombra, según Jung, no es más que un reflejo de todas aquellas partes de nosotros mismos que no encajan en el molde socialmente aceptado que hemos interiorizado. Esos aspectos de nuestra personalidad que, desde una edad temprana, hemos aprendido a ocultar porque no cumplen con las normas o expectativas de quienes nos rodean. Este proceso de división de la psique es sutil, pero increíblemente poderoso y determinante. Desde muy pequeños, empezamos a experimentar emociones intensas y naturales como la rabia, el miedo, la tristeza o la confusión, pero nos encontramos con respuestas externas que sugieren que estas emociones no son deseables o aceptadas. Tal vez nos dijeron frases como «no llores», «no seas débil», «los niños grandes no tienen miedo» o «no te enfades, no es para tanto». Estas frases, que muchas veces pueden parecer inofensivas o incluso bien intencionadas, actúan en realidad como pequeños ladrillos que van construyendo un muro dentro de nosotros. Este muro no solo nos separa de nuestras emociones, sino que también comienza a fragmentar nuestra psique, dividiéndola entre lo que es permitido y lo que es reprimido. La sombra, como lo describe Jung, es un concepto que nos invita a mirar profundamente dentro de nosotros mismos para comprender cómo y por qué reprimimos ciertos aspectos de nuestra personalidad. Estas partes reprimidas no son inherentemente malas o defectuosas, simplemente no encajan en el molde que hemos internalizado de lo que deberíamos ser. Desde una edad muy temprana, aprendemos que ciertas emociones o comportamientos no son bienvenidos en la sociedad y, por ende, comenzamos a ocultarlos. Estos aspectos reprimidos de nuestra personalidad conforman lo que Jung llamó la sombra, una parte oscura y muchas veces oculta de nuestra psique que sigue influyendo en nuestra vida, aunque no siempre seamos conscientes de ello. Desde la niñez, cuando sentimos emociones intensas como la rabia o el miedo,
es posible que nuestras primeras reacciones sean encontrarse con la desaprobación externa. Frases como «no llores» o «no te enfades» parecen inofensivas al principio, pero lo que realmente hacen es indicarnos que hay algo mal en sentir lo que estamos sintiendo. Así, cada vez que reprimimos una emoción natural, construimos un ladrillo en el muro, que eventualmente se convertirá en nuestra sombra. A lo largo del tiempo, este muro se vuelve más alto y más impenetrable, separándonos de las emociones que hemos aprendido a ocultar. Este proceso es increíblemente poderoso, porque, aunque no lo sepamos conscientemente, estamos dividiendo nuestra psique en dos partes, la parte visible y aceptada y la parte oculta y reprimida. Aunque esto nos permite funcionar dentro de las expectativas sociales, también crea una división interna que tiene efectos profundos en nuestra vida emocional y psicológica. Este muro que construimos dentro de nosotros mismos no solo nos separa de nuestras emociones, sino que también limita nuestra capacidad de ser auténticos y de conectar verdaderamente con los demás. La sombra, aunque oculta, sigue presente, y cuanto más tiempo pasamos sin reconocerla, más poder adquiere en nuestras vidas. En muchas ocasiones, no es solo lo que se nos dice directamente, sino también las actitudes que percibimos de manera implícita en los demás, las miradas de desaprobación, los gestos incómodos o la retirada emocional de nuestros seres queridos. Cuando mostramos vulnerabilidad, son señales sutiles pero poderosas de que algo en nosotros no está bien, de que hay partes de nuestra personalidad que no son bienvenidas. Estos mensajes refuerzan la idea de que ciertas emociones o comportamientos deben ser eliminados de nuestra identidad. Comenzamos a asociar estas partes de nosotros mismos con algo negativo, con algo que debe ser ocultado si queremos ser aceptados y amados por quienes nos rodean. La comunicación humana es una danza compleja de palabras, gestos y silencios, y a menudo es en lo que no se dice donde encontramos los mensajes más poderosos. Desde una edad temprana, no solo recibimos instrucciones directas sobre lo que está permitido o prohibido, sino que también aprendemos a leer entre líneas. Un suspiro de desaprobación cuando mostramos vulnerabilidad, una mirada incómoda cuando expresamos ira o una retirada emocional cuando compartimos nuestro miedo. Son señales que no se expresan abiertamente, pero que tienen un impacto profundo y duradero en nuestra psique. Estas señales silenciosas se graban en nosotros de maneras que rara vez comprendemos en el momento, pero con el tiempo se convierten en las guías que seguimos para adaptar nuestro comportamiento. Este tipo de retroalimentación implícita, que rara vez es discutida abiertamente, tiene un efecto corrosivo en nuestra relación con nosotros mismos. Sin palabras, aprendemos que ciertas partes de nuestra personalidad no son bienvenidas en los espacios que habitamos, y entonces, instintivamente, comenzamos a apartarlas. Esto no es un proceso consciente, sino una reacción natural ante la necesidad de encajar y recibir aceptación. La experiencia repetida de estas señales sutiles refuerza la idea de que algunas de nuestras emociones, pensamientos o comportamientos son inherentemente inaceptables. Así, comenzamos a ver esas partes de nosotros mismos no solo como inconvenientes, sino como aspectos que debemos reprimir si deseamos ser queridos y valorados por quienes nos rodean. Con el tiempo, esta adaptación no solo nos lleva a ocultar ciertas emociones o comportamientos, sino que también condiciona nuestra autopercepción. Empezamos a asociar esos aspectos reprimidos de nosotros mismos con algo intrínsecamente negativo. Nuestra identidad se divide y las partes que consideramos aceptables se vuelven la fachada que mostramos al mundo, mientras que las partes que hemos decidido ocultar se convierten en sombras que preferimos no reconocer. Este proceso de represión es particularmente doloroso porque, en su núcleo, está el miedo a no ser amados. La creencia subyacente es que, para merecer amor y aceptación, debemos deshacernos de aquello que podría ser juzgado o rechazado. Sin embargo, este acto de ocultación nos separa cada vez más de nuestra esencia, y las emociones que hemos enterrado, lejos de desaparecer, empiezan a acumularse en la oscuridad, esperando el momento de salir a la superficie.
Así, aprendemos a ocultar esos aspectos, a enterrarlos profundamente en los rincones más oscuros de nuestra psique. Este proceso de represión no es una decisión consciente, sino una respuesta natural al deseo innato de ser aceptados dentro del grupo. Desde una perspectiva evolutiva, tiene mucho sentido. Somos criaturas sociales y la supervivencia desde nuestros primeros días en este mundo depende en gran medida de nuestra capacidad para mantenernos dentro de los límites de lo que nuestra comunidad considera aceptable. Ser rechazado o expulsado del grupo, en nuestras mentes primitivas, es percibido como una amenaza directa a nuestra supervivencia. Entonces, ajustamos nuestro comportamiento, nuestras emociones e incluso nuestras creencias, todo con el propósito de encajar y ser aceptados. Enterrar partes de nosotros mismos no es algo que elegimos hacer de manera deliberada, sino una estrategia de supervivencia que surge de lo más profundo de nuestra naturaleza social. A lo largo de la historia humana, la aceptación dentro del grupo ha sido esencial para nuestra supervivencia. En las sociedades primitivas, ser rechazado por la tribu significaba enfrentarse a los peligros del mundo sin el apoyo colectivo, una situación que a menudo era sinónimo de muerte. Esta necesidad fundamental de pertenecer ha quedado grabada en nuestra biología y psicología, y aunque hoy en día no enfrentamos el mismo tipo de amenazas físicas, el miedo al rechazo social sigue siendo igual de poderoso y motivador. En nuestro inconsciente, el rechazo se traduce en peligro, y así, desde una edad temprana, comenzamos a ajustar quiénes somos para asegurarnos de que seremos aceptados. Este proceso de adaptación es instintivo. Para mantenernos dentro de los límites de lo que nuestra comunidad considera aceptable, aprendemos a ocultar lo que podría poner en riesgo nuestra pertenencia. Nos adaptamos a las reglas implícitas del grupo, ajustando nuestras emociones, comportamientos e incluso nuestras creencias para evitar el rechazo. Este deseo de ser aceptados es tan profundo que a menudo ni siquiera nos damos cuenta de que estamos reprimiendo aspectos fundamentales de nosotros mismos. En nuestro afán por encajar, empezamos a distorsionar nuestra autenticidad, construyendo capas de personalidad que, aunque nos protegen del juicio externo, nos alejan cada vez más de nuestra verdadera esencia. El costo de esta adaptación, aunque nos brinda seguridad en el corto plazo, es una desconexión progresiva de nuestra propia identidad. Lo que se supone que es un acto de autoprotección, acaba creando una división interna entre lo que mostramos al mundo y lo que realmente somos. Es irónico, porque aunque hacemos esto para ser aceptados y amados, al hacerlo, comenzamos a perder el contacto con las partes de nosotros mismos que más necesitan ser vistas y reconocidas. Y mientras estas partes permanecen enterradas, nos volvemos cada vez más fragmentados, alejados no solo de nuestra propia esencia, sino también de la posibilidad de establecer relaciones auténticas con los demás. Sin embargo, lo que no nos dicen, lo que no se nos enseña en este proceso de adaptación social, es que esas partes reprimidas de nosotros mismos no desaparecen simplemente porque las hemos ignorado. No es tan fácil deshacerse de los aspectos fundamentales de nuestra psique. De hecho, cuanto más reprimimos estos aspectos, más fuertes se vuelven. Esas emociones, deseos o comportamientos que hemos decidido enterrar en nuestro inconsciente continúan existiendo, aunque fuera de nuestra vista consciente, y empiezan a buscar formas de manifestarse. Y, a menudo, cuando finalmente emergen, lo hacen de maneras destructivas o descontroladas porque no les hemos dado un espacio seguro y consciente para expresarse. El gran malentendido en este proceso de adaptación es la creencia de que podemos, de alguna manera, deshacernos de las partes de nosotros mismos que no encajan en las normas sociales. No se nos enseña que esas emociones, deseos o impulsos que tratamos de reprimir no desaparecen simplemente porque los ignoramos. A diferencia de un objeto físico que puede ser descartado, las partes reprimidas de nuestra psique no pueden ser eliminadas. Permanecen vivas, aunque ocultas en el inconsciente. Allí, en la oscuridad, estas partes continúan ejerciendo una influencia sobre nosotros, aunque de maneras que no siempre comprendemos. Cuanto más intentamos reprimirlas, más fuertes se vuelven, acumulando energía, esperando su momento para emerger.
Cuando finalmente lo hacen, su manifestación puede ser devastadora. Lo que hemos enterrado durante tanto tiempo en nuestra psique busca desesperadamente una salida, pero sin un espacio adecuado para expresarse, estas partes reprimidas emergen de manera caótica o destructiva. Esto puede tomar la forma de arrebatos emocionales que parecen desproporcionados en relación con la situación actual, comportamientos autodestructivos o decisiones que van en contra de nuestros propios intereses. Estas manifestaciones son, en realidad, el clamor de esas partes reprimidas de nuestra psique, que exigen ser vistas, escuchadas y reconocidas. Es como si todo lo que hemos intentado mantener bajo control durante tanto tiempo explotara de una vez, sin que podamos entender completamente por qué nos sentimos o actuamos de esa manera. El hecho de que estas partes reprimidas busquen maneras de manifestarse nos recuerda que no podemos simplemente ignorar lo que no nos gusta de nosotros mismos. Al intentar eliminar aspectos fundamentales de nuestra psique, lo que realmente estamos haciendo es fortaleciendo su poder en la oscuridad. Eventualmente, estos aspectos encontrarán una forma de salir a la luz, pero si no los hemos reconocido conscientemente, su aparición será impredecible y muchas veces destructiva. En lugar de resolver el problema al reprimir nuestras emociones o deseos, solo posponemos lo inevitable, acumulando una presión interna que, cuando finalmente se libera, puede tener consecuencias devastadoras en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Este ciclo de represión y explosión es insostenible. Nos engañamos al pensar que podemos enterrar partes de nosotros mismos y continuar funcionando de manera equilibrada. La verdad es que cada aspecto de nuestra psique, por más incómodo que sea, busca reconocimiento y expresión. Si no les damos un espacio consciente y seguro, estas partes reprimidas seguirán buscando su salida de maneras que no siempre podremos controlar o predecir. Solo cuando dejamos de reprimir y comenzamos a confrontar lo que hemos tratado de ignorar, podemos comenzar a vivir de manera más plena y auténtica, sin la amenaza constante de que lo reprimido emerja de manera destructiva. El proceso de represión es engañoso, ya que puede darnos la ilusión de control. Creemos que, al enterrar nuestras emociones o aspectos indeseados de nuestra personalidad, estamos resolviendo el problema, cuando en realidad solo estamos posponiendo el momento en que esos aspectos buscarán salir a la superficie. Esas partes reprimidas no desaparecen por el simple hecho de ignorarlas. Siguen ahí, esperando una oportunidad para manifestarse. Esta represión genera una presión interna que se acumula a lo largo del tiempo, y cuando finalmente se libera, lo hace con una intensidad que puede ser sorprendente e incluso aterradora. Las manifestaciones de la sombra pueden aparecer en forma de arrebatos de ira inexplicables, patrones de comportamiento autodestructivos o sensaciones de profundo malestar en situaciones que, objetivamente, no deberían ser tan conflictivas. El proceso de represión actúa como un espejismo psicológico. Nos da una falsa sensación de control, una calma superficial que nos lleva a creer que, al ignorar o enterrar ciertas emociones, hemos logrado manejarlas de manera efectiva. Es un alivio temporal que nos permite continuar con nuestras vidas sin enfrentar esos aspectos incómodos de nuestra personalidad, los cuales, en ese momento, parecen quedar neutralizados. Sentimos, aunque erróneamente, que hemos superado esos conflictos internos, que hemos domesticado nuestros impulsos más oscuros. Este control parece liberador, nos permite funcionar, relacionarnos y seguir adelante, pero en realidad, todo esto es una ilusión. Esas partes reprimidas de nuestra psique no se disuelven en el olvido por el simple hecho de que las ignoremos. Aunque los aspectos más incómodos de nuestra sombra parezcan estar bajo control, siguen vivos en el inconsciente, esperando su oportunidad para emerger. Es como si estuviéramos colocando tapas sobre calderos que siguen hirviendo bajo la superficie. La presión continúa acumulándose, invisiblemente, hasta que, de repente, algo aparentemente trivial provoca que esas tapas salten. Es entonces cuando experimentamos arrebatos emocionales que parecen desproporcionados, como una furia inexplicable en una situación menor
o una profunda tristeza desencadenada por un hecho insignificante. Lo que realmente está ocurriendo es que las emociones reprimidas han encontrado una grieta por la que escapar, liberándose de manera intensa y descontrolada, precisamente porque han sido ignoradas durante tanto tiempo. Esta represión prolongada también puede manifestarse en patrones autodestructivos. A menudo, sin comprender por qué, nos encontramos saboteando nuestras propias oportunidades, nuestras relaciones o incluso nuestra salud. Estos comportamientos no son el resultado de una simple falta de autocontrol, sino más bien el resultado de años de ignorar esas partes de nosotros mismos que ahora buscan ser reconocidas de cualquier manera posible. Es importante comprender que estas explosiones emocionales o estos comportamientos destructivos no surgen de la nada, son la culminación de la presión interna acumulada a lo largo del tiempo. Presión que se ha estado acumulando silenciosamente en el fondo de nuestra psique mientras continuábamos negando su existencia. Además, esta liberación de energía reprimida no siempre se presenta de manera violenta o dramática. A veces se manifiesta como una sensación de malestar profundo, un malestar que parece no tener una causa directa en el presente. Es posible que experimentemos ansiedad inexplicable o que nos sintamos atrapados en un ciclo de insatisfacción que parece no tener fin. Lo desconcertante de estas experiencias es que, a menudo, las situaciones externas no son objetivamente problemáticas, pero algo en nuestro interior reacciona como si lo fueran. Lo que estamos sintiendo en realidad es el eco de esas emociones reprimidas que buscan desesperadamente ser procesadas y reconocidas. La verdadera paradoja de la represión es que, aunque nos parece una solución viable y efectiva en el corto plazo, en el largo plazo, solo agrava los problemas. La sombra no desaparece ni se debilita cuando la enterramos, se fortalece en el silencio y cuando finalmente emerge, lo hace con una fuerza que puede ser aterradora precisamente porque ha sido ignorada durante tanto tiempo. Nos enfrentamos a un torrente de emociones o comportamientos que parecen surgir de la nada, pero que, en realidad, son el resultado de años de supresión. Este es el costo del autoengaño que perpetuamos cuando intentamos controlar lo incontrolable. La represión no es una solución, es simplemente una estrategia de aplazamiento que, tarde o temprano, nos exige enfrentar aquello que hemos tratado de ocultar. El hecho de que la sombra adquiera más fuerza cuanto más intentamos ignorarla es un recordatorio de que no podemos simplemente deshacernos de partes de nuestra psique. La sombra se alimenta de nuestra represión, se fortalece en la oscuridad del inconsciente y si no la enfrentamos de manera consciente, puede terminar ejerciendo un control considerable sobre nuestra vida. Cuanto más reprimimos estos aspectos de nosotros mismos, más fuerza adquieren en su intento de manifestarse, buscando maneras, a veces indirectas o irracionales, de salir a la luz. En última instancia, la sombra quiere ser reconocida, no destruida, porque en ella reside una parte importante de nuestra identidad. La sombra no es un enemigo que pueda ser destruido, ni un obstáculo que pueda ser simplemente eliminado. Es una parte integral de nuestra psique, una colección de aspectos que, por una u otra razón, hemos aprendido a rechazar o suprimir. Lo que a menudo no comprendemos es que la sombra no quiere ser ignorada, y cuanto más tratamos de apartarla, más energía acumula. Esta es la gran paradoja de la represión. Cuanto más nos esforzamos por enterrar ciertas partes de nosotros mismos, más poderosas se vuelven. La sombra no desaparece cuando la relegamos al inconsciente. Más bien, se fortalece en la oscuridad, donde actúa de manera subversiva e indirecta, afectando nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestro bienestar emocional. Cada vez que negamos una parte de nosotros mismos, estamos, en esencia, dando más poder a la sombra. Cuanto más reprimimos nuestras emociones, deseos o impulsos, más desesperadamente buscan una salida, aunque sea a través de vías irracionales o destructivas. Estas partes de nosotros mismos, aunque no queramos enfrentarlas, siguen existiendo. Ignorarlas no es una solución, porque la sombra no desaparecerá simplemente porque la hemos ignorado. Por el contrario,
al ser reprimida, se vuelve cada vez más astuta en su intento de manifestarse. Puede aparecer de maneras inesperadas, como una súbita sensación de malestar, una decisión que sabotea nuestros propios objetivos o una reacción emocional que parece completamente fuera de lugar. La sombra encuentra maneras de hacerse presente, porque en última instancia, su objetivo no es nuestra destrucción, sino nuestra integración. Este es un punto crucial para comprender. La sombra no es una fuerza malévola que busca hacernos daño. Al contrario, es una parte vital de nuestra identidad que ha sido relegada al olvido porque no encajaba con las expectativas externas, pero sigue siendo parte de nosotros y su propósito es ser reconocida e integrada en nuestra psique consciente. Cuando entendemos esto, podemos empezar a cambiar nuestra relación con la sombra. En lugar de verla como una amenaza, podemos comenzar a verla como una aliada en nuestro proceso de crecimiento personal. La sombra no quiere dominarnos, quiere ser aceptada, quiere que dejemos de ignorarla y empecemos a reconocerla como una parte legítima de quienes somos. Este proceso de integración es fundamental para nuestro bienestar emocional y psicológico. Solo cuando dejamos de luchar contra la sombra y comenzamos a trabajar con ella, podemos liberarnos del ciclo de represión y explosión que ha marcado gran parte de nuestra vida. Al enfrentar la sombra de manera consciente, le damos un espacio en nuestra vida, lo que reduce su poder destructivo. En lugar de seguir reprimiendo nuestras emociones y deseos, aprendemos a aceptarlos como partes válidas de nuestra identidad. Y al hacer esto, no solo nos liberamos de la carga de la represión, sino que también comenzamos a recuperar partes de nosotros mismos que habíamos perdido en el proceso. La sombra no es algo que deba ser eliminado, es algo que debe ser abrazado e integrado, porque solo entonces podremos vivir de manera auténtica y completa. Es importante entender que el proceso de represión y formación de la sombra no ocurre de manera uniforme o monolítica. Diferentes personas reaccionan de diferentes maneras a las expectativas sociales y culturales. Para algunos, la sombra puede formarse a partir de la represión de la ira o la agresión, mientras que para otros puede estar relacionada con la represión de la creatividad, la ambición o incluso el deseo de independencia. Sea cual sea el contenido de la sombra, el resultado es siempre el mismo. Una parte significativa de nuestra psique es empujada hacia el inconsciente, donde continúa influyendo en nuestra vida de manera indirecta. La sombra, aunque universal en su presencia, es única en su contenido para cada individuo. No todos reprimimos las mismas emociones o cualidades, y esto es lo que hace que nuestra relación con la sombra sea tan personal y particular. Lo que una persona reprime puede estar relacionado con la ira o la agresión, especialmente si han crecido en un entorno donde expresar tales emociones era considerado peligroso o inapropiado. Estas personas aprenden a enterrar su enojo, quizás porque les enseñaron que la agresión es inaceptable o indigna. Así, la sombra en este caso se convierte en una acumulación de ira no expresada que, aunque invisible en la superficie, sigue presente en el inconsciente, lista para manifestarse en momentos inesperados. Sin embargo, para otros, la sombra puede estar formada por aspectos más positivos, pero igualmente reprimidos, como la creatividad, la ambición o el deseo de independencia. En sociedades o familias que valoran la conformidad y la humildad por encima de la autoexpresión, una persona puede aprender a enterrar su creatividad porque teme que ser diferente o sobresalir atraiga juicios o rechazo. Otros pueden reprimir su ambición o su deseo de sobresalir por miedo a destacar demasiado y ser criticados o rechazados por aquellos que prefieren la mediocridad a la excelencia. En estos casos, la sombra no es solo un lugar donde se almacenan los aspectos negativos de la personalidad, sino también los aspectos más luminosos y poderosos que por razones culturales o familiares han sido empujados fuera de la conciencia. A pesar de las diferencias en el contenido de la sombra, el resultado es siempre el mismo. Una parte significativa de nuestra psique es empujada hacia el inconsciente,
y aunque no la veamos, sigue influyendo en nuestra vida de manera indirecta. Las emociones reprimidas, los deseos enterrados y los impulsos negados no desaparecen simplemente porque decidimos ignorarlos. Continúan presentes, moldeando nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra manera de ver el mundo. Estas partes de nosotros mismos, aunque invisibles, siguen siendo activas y buscan formas de manifestarse de manera indirecta. La sombra, entonces, se convierte en una fuerza que opera desde las sombras, afectando nuestra vida diaria sin que nos demos cuenta de su verdadera naturaleza. Es por esto que la integración de la sombra es tan crucial para nuestro bienestar. Al aprender a reconocer y aceptar estas partes reprimidas, comenzamos a sanar las divisiones internas que han estado influyendo en nuestra vida sin nuestro conocimiento consciente. Cada vez que integramos una parte de nuestra sombra, estamos recuperando una parte de nosotros mismos que habíamos perdido, y al hacerlo, nos volvemos más completos y auténticos. La sombra no es nuestro enemigo, es una parte vital de nuestra identidad que, una vez integrada, puede ofrecernos una fuente de fuerza, creatividad y sabiduría que antes habíamos ignorado. Este ciclo de represión y eventual manifestación de la sombra crea un tipo de lucha interna que muchos de nosotros experimentamos a lo largo de nuestra vida sin entender completamente su origen. Nos encontramos reaccionando de manera exagerada a ciertas situaciones, sintiéndonos desconectados de nosotros mismos o atrapados en patrones repetitivos de comportamiento que parecen no tener una solución clara. Lo que ocurre es que estas partes reprimidas están tratando de encontrar una salida, de ser reconocidas y reintegradas en nuestra conciencia. Solo cuando comenzamos a hacer consciente lo inconsciente, como decía Jung, podemos empezar a sanar esta división interna y a vivir de una manera más auténtica y completa. Este ciclo de represión y manifestación es, en muchos sentidos, un conflicto sutil pero persistente que se desarrolla en lo profundo de nuestra psique. Muchos de nosotros llevamos esta lucha interna sin siquiera darnos cuenta de su existencia. Experimentamos momentos de frustración, de reacciones desmesuradas que no parecen tener una explicación lógica, y nos encontramos atrapados en patrones que se repiten una y otra vez, a pesar de nuestros esfuerzos conscientes por cambiar. Puede ser que constantemente elijamos el mismo tipo de relaciones que terminan en desilusión, o que repetidamente nos saboteemos en el trabajo, en nuestra salud o en nuestros objetivos personales. Estas situaciones pueden generar una sensación de impotencia, como si una fuerza invisible y poderosa dirigiera nuestra vida en una dirección que no queremos tomar, pero que no sabemos cómo evitar. Lo que está ocurriendo en realidad es que esas partes reprimidas de nuestra psique están luchando por salir a la superficie. La sombra, en su deseo de ser reconocida, actúa en segundo plano, empujándonos hacia situaciones que, aunque parecen destructivas, en realidad están diseñadas para obligarnos a confrontar lo que hemos estado evitando. Por ejemplo, cuando reaccionamos de manera desproporcionada a un comentario inofensivo, lo que está sucediendo es que esa reacción proviene de una herida mucho más profunda que hemos intentado ignorar. La sombra usa estas oportunidades para recordarnos que hay aspectos de nosotros mismos que aún no hemos integrado, y hasta que no lo hagamos, seguirán controlando nuestras respuestas de manera indirecta. Este proceso de confrontación de la sombra es esencial para nuestra curación. Jung hablaba de hacer consciente lo inconsciente como el camino hacia la individuación, es decir, hacia la realización de nuestro ser completo y auténtico. No podemos ser personas plenas si una parte de nosotros sigue oculta en las sombras, dictando nuestras acciones desde el inconsciente. Solo cuando traemos esas partes reprimidas a la luz de nuestra conciencia, podemos comenzar a sanar esa división interna. Es en ese momento cuando comenzamos a experimentar una verdadera transformación. Lo que antes parecía ser un caos incontrolable en nuestra vida se revela como una oportunidad para el crecimiento y la autocomprensión. De repente, las situaciones que antes nos desconcertaban y frustraban comienzan a tener sentido,
y vemos que nuestras reacciones desmesuradas no eran el problema, sino una señal de que algo más profundo necesitaba ser atendido. Sanar esta división interna es un proceso que no ocurre de la noche a la mañana. Requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, una disposición para enfrentar esos aspectos de nosotros mismos que hemos reprimido durante tanto tiempo. Sin embargo, es un proceso profundamente liberador. A medida que integramos nuestra sombra, comenzamos a vivir de una manera más auténtica, más alineada con nuestra verdadera esencia. Ya no estamos atrapados en patrones repetitivos de autodestrucción o insatisfacción, sino que al hacer conscientes esas partes reprimidas, recuperamos el control de nuestras vidas. Esta integración nos permite ser quienes realmente somos, sin las máscaras que hemos creado para cumplir con las expectativas externas. Nos liberamos del ciclo de repetición y, en su lugar, comenzamos a vivir desde un lugar de mayor equilibrio, autocompasión y claridad. La sombra no es un lugar físico, por supuesto, sino un concepto psicológico que describe las partes de nuestra psique que hemos relegado al inconsciente. Estas partes, aunque estén fuera de nuestra vista consciente, siguen influyendo en nosotros de maneras que muchas veces no comprendemos. Se manifiestan de formas sutiles, en comportamientos compulsivos, en decisiones que parecen irracionales, en emociones que parecen salir de la nada. Moldean nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra percepción del mundo, ya que la sombra busca salir a la luz, busca ser reconocida e integrada de alguna manera. Es como una fuerza silenciosa que actúa desde las profundidades de nuestro ser, determinando mucho de lo que hacemos, sentimos y experimentamos, sin que nos demos cuenta de su presencia. Aunque la sombra no es un espacio físico que podamos localizar en nuestro cuerpo o mente, su influencia es tan real como cualquier fuerza tangible que podamos experimentar. Es un concepto psicológico, pero con efectos palpables en nuestra vida cotidiana. La sombra es ese conjunto de emociones, pensamientos, deseos y aspectos de nuestra personalidad que hemos empujado fuera de la conciencia porque los consideramos inadecuados, vergonzosos o peligrosos. Estas partes no desaparecen simplemente porque las ignoramos. Siguen ahí, influyendo en nuestro comportamiento de maneras que a menudo no podemos comprender en el momento. A veces, la sombra se manifiesta de manera sutil, como en esos momentos en los que tomamos decisiones que no parecen tener sentido o cuando nos encontramos repitiendo patrones que sabemos que no nos benefician. Es posible que hayamos hecho un esfuerzo consciente por evitar ciertas emociones o comportamientos, pero la sombra es astuta. Busca salir a la luz de cualquier manera posible, incluso si eso significa manifestarse a través de comportamientos compulsivos que no podemos explicar racionalmente. ¿Por qué continuamos procrastinando en proyectos importantes a pesar de saber que hacerlo nos perjudica? ¿Por qué nos sentimos atraídos una y otra vez por relaciones que terminan en dolor? ¿Por qué experimentamos oleadas de tristeza o ira que parecen no tener una causa clara? La respuesta a todas estas preguntas, en gran parte, radica en la sombra. Estas manifestaciones son intentos de nuestra psique por integrar lo que hemos rechazado, por traer esas partes reprimidas a la superficie, para que finalmente puedan ser procesadas y reconocidas. La sombra, al no ser integrada conscientemente, actúa desde las profundidades de nuestro ser, influyendo en nuestras decisiones sin que nos demos cuenta. No es una fuerza malintencionada, sino una parte legítima de nosotros mismos que busca ser escuchada. La clave aquí es entender que la sombra no se manifiesta para dañarnos, sino para ayudarnos a integrar todas las partes de nuestra psique. Es como una fuerza silenciosa que, aunque actúa fuera de nuestra vista consciente, determina mucho de lo que hacemos, sentimos y experimentamos. Cuanto más ignoramos su presencia, más intenta atraer nuestra atención, a menudo a través de situaciones que parecen desafiarnos o desestabilizarnos. Estas manifestaciones no son aleatorias, sino indicaciones de que algo necesita ser explorado más profundamente en nuestro interior. Cuando empezamos a ver la sombra no como un enemigo, sino como una parte de nosotros que busca ser integrada, podemos empezar a cambiar nuestra relación con ella. En lugar de huir de esas emociones incómodas o de esos patrones destructivos,
podemos comenzar a indagar en lo que realmente están tratando de decirnos. La sombra quiere ser vista, quiere ser reconocida, y cuando lo hacemos, su influencia deja de ser caótica y destructiva. En su lugar, se convierte en una fuente de sabiduría y autoconocimiento que nos permite vivir con mayor autenticidad y equilibrio. Integrar la sombra no solo nos libera de patrones compulsivos e irracionales, sino que también nos ayuda a vivir desde un lugar de mayor conciencia, donde todas las partes de nosotros, tanto las que consideramos buenas como las que hemos etiquetado como malas, pueden coexistir en armonía. Podemos reprimir nuestra sombra durante años, incluso décadas, pero tarde o temprano encontrará la manera de salir a la superficie, y lo hará de formas que a menudo nos resultan incomprensibles y desconcertantes. Quizás nos hayamos dado cuenta de que reaccionamos de manera desproporcionada ante ciertos comentarios o situaciones. Tal vez hemos sentido una irritación o un enojo que parece exagerado para el contexto en el que nos encontramos. O quizás hemos experimentado un profundo malestar en nuestras relaciones, como si algo en la otra persona nos molestara más de lo que debería, como si hubiera un detonante invisible que nos lleva a la frustración, la ansiedad o el rechazo. Estas reacciones desmesuradas son, en realidad, señales de que la sombra está emergiendo, de que esas partes de nosotros que hemos reprimido durante tanto tiempo están buscando desesperadamente salir a la luz y ser reconocidas. La sombra es una presencia persistente, silenciosa pero poderosa, que no puede ser contenida indefinidamente. Aunque podemos pasar años, incluso décadas, reprimiéndola, eventualmente encontrará una vía de escape. Puede que en el momento no lo comprendamos, pero cuando reaccionamos de manera desproporcionada ante un comentario trivial o sentimos una ira desmesurada en situaciones aparentemente insignificantes, lo que realmente está ocurriendo es que esas partes reprimidas de nuestra psique están buscando su liberación. Esas emociones desbordantes que parecen no tener sentido dentro del contexto de la situación presente son, en realidad, manifestaciones de nuestra sombra, que ha estado esperando pacientemente su oportunidad de salir a la luz. Estas manifestaciones no se limitan solo a la ira o la irritación. También pueden aparecer como una sensación persistente de malestar en nuestras relaciones, una incomodidad que no podemos explicar racionalmente. Es como si algo en la otra persona activara un desencadenante invisible en nuestro interior, llevándonos a sentir frustración, ansiedad o incluso rechazo. Lo que estamos experimentando en estos casos no es un reflejo directo de la situación externa, sino una proyección de esas partes reprimidas de nosotros mismos que están buscando desesperadamente ser reconocidas. Tal vez la otra persona esté encarnando cualidades que hemos aprendido a rechazar en nosotros mismos, y esa proyección es la forma en que nuestra sombra intenta hacernos conscientes de lo que hemos estado evitando. Estas reacciones desmesuradas son señales claras de que algo más profundo está ocurriendo en nuestro interior. Son recordatorios de que hay partes de nosotros que necesitan ser reconocidas, que han sido ignoradas durante demasiado tiempo y ahora están buscando salir a la superficie. Cuando nos encontramos en situaciones en las que nuestras emociones parecen exageradas en relación con la realidad externa, debemos verlo como una oportunidad para explorar lo que nuestra sombra está tratando de decirnos. Estas experiencias, aunque incómodas, son invitaciones a indagar en nuestro propio ser y a comenzar el proceso de integración. Aceptar y reconocer nuestra sombra no solo nos ayuda a entender estas reacciones desmesuradas, sino que también nos permite vivir con mayor autoconciencia y equilibrio. Cuando integramos estas partes reprimidas de nuestra psique, nuestras reacciones se vuelven más proporcionales y nuestras relaciones más auténticas. Ya no somos esclavos de los desencadenantes invisibles que nos llevan a reaccionar de maneras que no comprendemos. En cambio, comenzamos a actuar desde un lugar de mayor comprensión y conexión con nosotros mismos. Esta integración no solo mejora nuestra vida emocional y relacional, sino que también nos permite vivir con una mayor sensación de paz y autenticidad, donde todas las partes de nosotros mismos son vistas y aceptadas tal como son. La sombra emerge cuando menos lo esperamos,
y a menudo nos toma por sorpresa. Nos encontramos reaccionando de manera emocionalmente intensa, preguntándonos por qué ciertas situaciones nos afectan tanto, por qué ciertos comentarios nos hieren o nos enfurecen profundamente. Estas reacciones suelen ser desproporcionadas no porque la situación externa sea realmente grave, sino porque están tocando partes sensibles de nuestra sombra, esas partes que hemos intentado enterrar pero que siguen existiendo en lo profundo de nuestro inconsciente. A menudo, estas manifestaciones de la sombra nos desconciertan. Nos encontramos preguntándonos, ¿por qué reaccioné de esta manera? ¿Qué fue lo que me hizo sentir tan incómodo o enfadado? Y la respuesta, muchas veces, no se encuentra en la situación externa en sí misma, sino en lo que esa situación refleja sobre nuestras propias partes reprimidas. La sombra tiene una manera curiosa de irrumpir en nuestras vidas, usualmente en los momentos más inesperados. Algo aparentemente trivial, como una pequeña crítica o un gesto ambiguo, puede desencadenar una reacción emocional desmesurada que nos deja confundidos. Estas reacciones no se deben al evento en sí, sino a lo que ese evento activa dentro de nosotros. Esas partes de nuestra psique que hemos intentado mantener ocultas buscan cualquier oportunidad para manifestarse y lo hacen proyectándose en situaciones cotidianas que por sí solas no justificarían una reacción tan intensa. Al hacer una pausa para reflexionar, podemos empezar a identificar que, en realidad, no es el comentario o la situación lo que nos molesta tanto, sino algo mucho más profundo que llevamos dentro. Jung observó que muchas veces lo que nos enfurece, nos irrita o nos desconcierta en los demás es en realidad un reflejo de lo que hemos rechazado en nosotros mismos. Si alguien nos provoca una reacción emocional intensa, es posible que esa persona esté mostrando cualidades o comportamientos que nosotros mismos hemos reprimido en nuestra propia sombra. Este fenómeno, conocido como proyección, es uno de los mecanismos más comunes a través del cual la sombra se manifiesta en nuestra vida diaria. Lo que no podemos aceptar en nosotros mismos, lo proyectamos en los demás. Lo que más nos irrita de los demás, a menudo dice más sobre nosotros que sobre ellos. Jung llamaba a esto proyección, cuando aspectos reprimidos de nuestra sombra se reflejan en los comportamientos o cualidades de los demás, lo que nos hace reaccionar de manera intensa. Por ejemplo, alguien con una personalidad autoritaria podría irritarnos profundamente porque, inconscientemente, rechazamos nuestras propias tendencias hacia el control o el liderazgo. En lugar de confrontar estas cualidades en nosotros mismos, las proyectamos sobre otros, lo que genera una respuesta emocional fuerte. Este mecanismo es una señal de que debemos observar más detenidamente lo que hemos intentado ocultar en nuestro interior. Así, los defectos que vemos en los otros son, en muchas ocasiones, los defectos que hemos ocultado en nuestro propio ser. Si sentimos una profunda aversión hacia alguien que parece arrogante, por ejemplo, es posible que esa arrogancia esté reflejando una ambición o un deseo de reconocimiento que nosotros mismos hemos reprimido. Si nos sentimos inseguros o celosos ante alguien que parece confiado y seguro de sí mismo, es posible que esa persona esté expresando libremente algo que nosotros hemos aprendido a esconder por miedo al juicio o al rechazo. Nuestra sombra proyectada sobre los demás a menudo nos enfrenta con cualidades que no hemos sido capaces de aceptar en nosotros mismos. Si, por ejemplo, encontramos insoportable la arrogancia de alguien, puede que lo que realmente nos incomoda sea nuestro propio deseo reprimido de recibir reconocimiento. Quizás en algún momento de nuestras vidas aprendimos que destacar era peligroso o indebido, y por ello reprimimos esa parte. Lo mismo ocurre cuando nos sentimos amenazados por la confianza de los demás. Tal vez lo que estamos viendo en ellos es lo que en secreto anhelamos, pero hemos aprendido a suprimir por miedo a ser juzgados. La proyección es un mecanismo poderoso y al mismo tiempo insidioso. Nos impide vernos a nosotros mismos con claridad y nos mantiene atrapados en patrones de juicio y rechazo hacia los demás. Nos alejamos de los demás porque no podemos soportar ver en ellos lo que no podemos aceptar en nosotros mismos. Y al hacerlo, nos alejamos también de nosotros mismos, fragmentándonos cada vez más, distanciándonos de nuestra verdadera esencia. La proyección perpetúa la desconexión,
tanto con los demás como con nosotros mismos, y nos impide vivir de manera auténtica y plena. La proyección actúa como una especie de filtro distorsionante. Nos enfocamos tanto en lo que nos molesta de los demás, que nos cuesta ver lo que eso revela sobre nosotros mismos. Este ciclo de juicio y rechazo no solo nos aísla de las personas a nuestro alrededor, sino que también nos desconecta de nuestra verdadera naturaleza. Mientras nos centramos en criticar o evitar lo que no nos gusta de los demás, nos alejamos más de la oportunidad de confrontar y reconciliarnos con esas mismas cualidades dentro de nosotros. El resultado es una sensación de desconexión interna que nos impide vivir de manera auténtica, en equilibrio con todas nuestras partes, incluidas aquellas que hemos tratado de ignorar. Sin embargo, la sombra no se limita solo a emociones reprimidas o cualidades que consideramos negativas. También contiene aspectos positivos de nuestra personalidad que hemos enterrado por miedo, vergüenza o debido a las expectativas sociales. Imagina, por ejemplo, que cuando eras niño eras naturalmente creativo, curioso o ambicioso. Tal vez querías destacar en algo, tal vez tenías un talento especial que te hacía único, pero en algún momento alguien te dijo que no debías sobresalir demasiado, que no debías hacer sentir mal a los demás al mostrar tus talentos o tus capacidades. Tal vez te enseñaron que la modestia era más valiosa que la autoexpresión, o que debías ser humilde y no llamar demasiado la atención. La sombra no solo alberga nuestras emociones negativas o incómodas, sino también aquellas partes brillantes de nosotros mismos que hemos aprendido a ocultar. A veces, reprimimos nuestra creatividad, ambición o deseos de destacar, no porque sean inherentemente malos, sino porque el entorno en el que crecimos nos enseñó que estas cualidades podrían causar incomodidad en los demás. Tal vez en la infancia nos hicieron sentir que sobresalir era egoísta o que no debíamos atraer demasiado la atención. Así, enterramos talentos y deseos que podrían haber florecido, escondiéndolos en la sombra por temor al rechazo o la crítica. Esta represión no se limita a un solo aspecto de nuestra personalidad, sino que abarca múltiples dimensiones de lo que somos. La creatividad, la ambición, el deseo de reconocimiento, la pasión por algo, todo esto puede quedar enterrado en la sombra, convirtiéndose en parte de ese territorio oculto de nuestra psique. La sombra, por lo tanto, no solo contiene nuestros defectos o aspectos negativos, sino también nuestras mayores fortalezas, nuestras pasiones más profundas, nuestros talentos más valiosos que, por una razón u otra, hemos aprendido a esconder. Al hacerlo, nos privamos de partes fundamentales de nosotros mismos, partes que podrían contribuir a una vida más plena, creativa y significativa si se les permitiera salir a la luz. Al enterrar nuestros talentos y pasiones junto con nuestras emociones más oscuras, creamos una sombra que también contiene muchas de nuestras fortalezas. Esta parte oculta de nosotros no solo retiene los aspectos que consideramos indeseables, sino también aquellos que nos hacen únicos y poderosos. Al hacer esto, nos privamos de las habilidades y los impulsos que podrían darnos una vida más rica y satisfactoria. Nuestra sombra, entonces, no solo es una carga, es también una fuente inexplorada de creatividad, energía y potencial que espera ser descubierta y aprovechada. En lugar de simplemente desaparecer, la sombra se vuelve más fuerte cuanto más intentamos ignorarla. Eventualmente, su manifestación será inevitable y puede ser caótica si no estamos preparados para enfrentarla conscientemente. La sombra no es algo que podamos simplemente dejar atrás. Mientras la reprimamos, crecerá en poder y cuando se manifieste, puede hacerlo de manera destructiva. Es mejor abordarla intencionalmente antes de que nos supere. La única manera de liberarse de su influencia es hacerla consciente, reconociendo esos aspectos reprimidos para integrarlos en nuestra vida de manera saludable. Esto requiere valentía, pero es un camino hacia una vida más equilibrada y auténtica. El camino hacia la libertad emocional y psicológica comienza con el reconocimiento de la sombra. Aceptar y trabajar con ella, en lugar de luchar contra ella, nos lleva a vivir de manera más plena y auténtica, sin las tensiones de la represión. El proceso de integrar la sombra es desafiante, pero nos permite ser más auténticos
y vivir sin las capas de autoengaño. Al hacerlo, descubrimos una fuente de poder y sabiduría que nos fortalece y nos libera. Integrar la sombra es transformador. Nos devuelve la conexión con nuestras verdaderas fuerzas, haciéndonos más completos. El resultado es una vida de mayor libertad, autenticidad y plenitud. Si este tema te ha resonado y te interesa profundizar más en cómo integrar tu sombra y vivir una vida más auténtica, no olvides suscribirte al canal. Dale like si encontraste valor en este contenido. Comenta con la frase "La sombra me fortalece" para que sepa que has llegado hasta aquí, y activa la campana para no perderte futuros videos. Nos vemos en el próximo.